Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época duodécima. Desde la resurrección de Jesucristo hasta la asunción de María Santísima. 10. Jesús aparece a 500 discípulos. Desde este lugar, que está a algunas horas al sur de Tiberíades, se dirigió Pedro con los demás y mucho pueblo hacia el oeste, a un lugar elevado que tenía por el norte un valle muy fértil, que en invierno se cubre de pasto verde, pues está cruzado por un arroyo que con los calores de verano se suele secar. A veces el valle se inunda por las lluvias y las aguas que caen de los montes vecinos. Se detuvieron en una montaña aislada que tenía casas alrededor y huertas y jardines esparcidos por las colinas. A la altura donde llegaron, llevan 5 caminos y en la cima hay un espacio bastante grande como para apreciar cómodamente un centenar de personas. Se goza desde allí de una espléndida vista, con el mar de Galilea y sus alrededores. No lejos de aquí está el monte donde Jesús multiplicó los panes. En estas cercanías fue donde Jesús pronunció el sermón de la montaña. El pozo de Cafarnaúm está situado al pie de esta montaña. Se encontraban aquí también los otros apóstoles, muchos discípulos y las santas mujeres, menos la Madre de Dios y la Verónica. También estaban la mujer y la hija de Pedro. Las mujeres de Andrés y Mateo habían venido desde Betania. Había además muchas otras personas. Los apóstoles y los discípulos sabían que debían reunirse aquí. Se distribuyeron algunos bajo techumbres y otros al aire libre. Pedro contó a los demás apóstoles y a las mujeres el prodigio de la pesca y se juntó con los demás en la montaña, donde la muchedumbre había sido ordenada por los discípulos. En esta montaña había un lugar más hondo, y en esta hondura se levantaba una columna a donde se podía subir para enseñar desde allí como sobre un púlpito. Esta hondura tenía alrededor como gradas en círculo, desde las cuales se podía ver y oír al predicador. Pedro repartió en 5 grupos a los oyentes, conforme a los 5 caminos que llevaban a la montaña, y a cada grupo señaló un apóstol para que instruyera, ya que a él no le podían oír todos. Pedro ocupó la cátedra cubierta de musgo, y los oyentes se dispusieron en torno de él. Predicó sobre la pasión del Señor y su resurrección, sobre las apariciones de Jesús y la necesidad de seguir su doctrina. He visto a Jesús venir por el mismo lado por donde Pedro había subido la montaña. Las santas mujeres que estaban en la falda de la montaña se echaron de rodillas a sus pies. Él les dijo de paso pocas palabras. Cuando Jesús pasó entre la muchedumbre, resplandecía, y algunos se estremecieron y temieron. Estos no permanecieron fieles. Jesús se adelantó al medio, donde estaba Pedro en la columna, y habló de dejarlo todo, de seguirle a él y de las persecuciones que sufrían por causa de su nombre. Cuando oyeron estas cosas, unos 200 de los presentes dejaron la montaña y se fueron. Cuando estos se hubieron ido, dijo el Señor que no había hablado sino mansamente, para no escandalizar a los débiles. Ahora, en cambio, habló seriamente de las penas y persecuciones que sufrirían los que le siguen en la tierra y el gran premio que tendrían en el cielo. Dijo estas cosas a los apóstoles y discípulos, como ya había hablado en la última enseñanza que impartió en el templo. Les ordenó lo siguiente: que se quedasen en Jerusalén y cuando les hubiese mandado al Espíritu Santo, bautizasen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tratasen de fundar enseguida una comunidad. Luego les indicó cómo debían repartirse para predicar y fundar comunidades en otras partes, reunirse para partir de nuevo, y que finalmente serían martirizados, dando testimonio con su sangre. Mientras hablaba Jesús, he visto que las almas de los patriarcas estaban allí, pero invisibles para los demás. Jesús desapareció de su vista en medio de ellos, como se apaga la luz. Muchos se echaron a sus pies con el rostro en tierra. Pedro siguió predicando y luego oraron. Esta fue la principal de las apariciones en Galilea, donde Jesús enseñó y mostró a todos su resurrección.
Las otras apariciones fueron todas más en particular y a menos personas. A Pedro, Tadeo, Andrés y Santiago el menor los he visto después en otro lugar, donde curaron enfermos, a los cuales no habían podido sanar antes cuando estuvieron en Sichar. Su falta estaba en que habían obrado esta vez, no en humildad, como quienes dan lo que habían recibido de Jesús, sino con cierta ostentación y el intento de imitar la dignidad del Señor. Por esta razón no pudieron conseguir lo que deseaban. Ahora los veo hacer un gran acto de humildad que me conmovió. Se hincaron y les pidieron perdón por no haberles podido ayudar la vez pasada. Todos estos enfermos sanaron de sus males. Había aquí gente que había venido hasta de quedar. Los sanados quisieron acompañar a los apóstoles hasta Betania para celebrar allí el sábado.